saben los que han trabajado clases con Bucci, con el doctor Bucci, una de las características del Estado es justamente eso, ¿no? Que posee el monopolio legítimo de la violencia o de la fuerza, ¿no? Bueno, entonces, distinguimos pues la doctrina de la razón del Estado, y esto también es muy interesante porque incluso en el texto se habla de un cierto arte, el arte de gobernar, ¿sí? Hace alusión por ahí en el texto a un arte de gobernar, porque no cualquiera, y ojo, no estoy haciendo ninguna crítica a nadie, ni a esta institución, a mi universidad, pero no yo, porque no todo el mundo sabe gobernar, ¿sí? Como el Alcibiades clarísimamente nos muestra, el Alcibiades platónico, para gobernar a los otros hace falta saber gobernarse a sí mismo, y es una cuestión que normalmente casi nadie cumple. En el diálogo platónico, recordemos como en este intercambio discursivo de Sócrates y su enamorado Alcibiades, que se quiere preparar para la política, para el ejercicio de la política, Sócrates le increpa, le cuestiona si sabe exactamente aquello de qué se trata, ¿no? En Platón, más que todo por su perspectiva un tanto estética, vemos justamente el arte de gobernar, o una concepción de la política como el arte de gobernar, que implicaría cierta virtud, ¿sí? En Aristóteles vemos ya un realismo, y no importa si es virtuoso o no, con tal de que sepas controlar y entender el contexto y entender las diferentes formas de gobierno. Pero, por ejemplo, en la utopía platónica de la república, pues el filósofo rey tiene que saber el arte de gobernar. Luego, damos un brinco, no estoy leyendo el texto, damos un brinco, otro brinco. Todo el mundo ha leído aquí Maquiavelo, ¿sí? El Príncipe. ¿Sí? Recuerdan que, bueno, el Príncipe dice muchas cosas, puede ser leído de distintas maneras, pero sin embargo, si hacemos una lectura, una de esas múltiples lecturas, el poder del príncipe no solamente tiene que ver, ya diríamos que no es el eje fundamental, con el ejercicio de la violencia y del terror, que es una alternativa siempre, por supuesto, sino con el arte de gobernar. Y en el arte de gobernar se debe echar mano de todo, inclusive de la mentira. Mentir también en cierta forma, digamos ahí, forma parte de mentir, seducir, argumentar, distraer, etcétera, etcétera, forma parte de ese arte de gobernar, ¿sí? Saber conciliar los intereses. Una democracia, las democracias burguesas, las democracias modernas, teóricamente deberían saber conciliar la divergencia de intereses entre ellas, ¿no? Eso es lo que implicaría un verdadero arte de gobernar. Bueno, les digo por esta proyección que hay del tema, pues, en Foucault, de algunas cosas, de algunas líneas que digo, ¿no? Bueno, la primera, la razón de Estado, refiere un arte, lo que les decía, una técnica que se atiene a determinadas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Las reglas que están dadas justamente en la naturaleza de ese Estado, ¿sí? En la forma de asociación, en el tipo de relaciones que se establecen entre los sujetos. No es lo mismo una dictadura, pregunten los chilenos, ¿sí?, que una democracia. Por Pinochet, por ejemplo. Sí, por Pinochet, bueno, o a los chilenos o cualquier otro, no, en nuestras múltiples experiencias, por hablar de nuestro entorno latinoamericano, ¿no? O sea, obviamente, es un ejemplo, ¿no? Que no se ofendan los chilenos por esto, ¿no? Es decir, es un ejemplo posible, o los cubanos, bueno, para equilibrarlo, ¿no? O los norteamericanos también, en fin, las diferentes formas, ¿no? Aunque no estaremos hablando de una dictadura. Puse el ejemplo, ¿no? Por contrastar, si estamos hablando del Estado, de gobernar el Estado como un arte, pues hay ciertas reglas, ¿no? Hay ciertas reglas. Piensen ustedes que aún las dictaduras, piensen ustedes que Argentina en algún momento, cuando era una dictadura, organizó un mundial de fútbol y creo que ganó la copa, ¿no? ¿Sí? Piensen eso. Piensen ustedes que en el 68 México organizó unas olimpiadas. Entonces no es poca cosa. Si
Sí, entonces el arte de gobernar implica equilibrar, simular, tapar también contradicciones sociales, negociar, en fin, una serie de virtudes que se requieren y de acciones que se requieren, ¿no? Para mantener el Estado. Incluso si se rebasan los límites morales, ¿no? De la misma sociedad o los límites éticos, hasta podría decirse, Sí. del Estado. Pues, Se habla si es que incluso los hay. se habla incluso de razón de Estado, ¿sí? Entonces la razón de Estado legitima diferentes prácticas que incluso ante la legalidad establecida aparecen como ilegales. Entonces se justifican como algo que luego Agamben trabaja como el estado de excepción, ¿sí? Y ahora el estado de excepción en Agamben, en el Homo Sacer, resulta que en nuestras sociedades contemporáneas el estado de excepción es la regla. O sea, ya no es la excepción, no es el momento diferente, sino es la cotidianidad. La cotidianidad, ese estado de excepción donde los sujetos ven limitados sus derechos, sus posibilidades, por las condiciones, ¿no? Por una serie de discursos que en nombre de la seguridad limitan las libertades efectivas de los sujetos, ¿no? Como tener que identificarte cuando vas en la carretera, o que te paren en el retén, en fin, ¿no? El conjunto de esas prácticas que nosotros conocemos de los órganos de vigilancia o de los otros órganos que tienen que ver con eso, con la limitación efectiva de la libertad. ¿Sí? El estado de excepción, que luego también tiene que ver con esta serie de prácticas que los ciudadanos de una polis asumen en términos de su autodefensa y de su autoseguridad, ¿no? Incluso en prácticas como el encierro, ¿no? En prácticas como la privatización de las colonias, por ejemplo, tendrían que ver con ese asumir, ¿no? Ese estado de excepción como regla de naturalidad, ¿sí? Y hay un profundo debate al respecto, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, la primera, vuelvo al punto, razón de Estado, refiere a un arte, una técnica que se atiene a determinar reglas, dice Foucault, y que contempla necesariamente la naturaleza de los métodos y procedimientos civiles de la actividad racional del Estado, porque se supone que el Estado desarrolla una actividad racional. Se supone que el Estado es el instrumento el instrumento o el órgano, por así decirlo, donde todos los sujetos están representados. Y lo que hace el Estado, así como en términos de la teoría contractualista rusoniana, es la voluntad general, es la voluntad de todos, ¿no? El Estado actúa en nombre de la voluntad de todos, ¿no? Eso si no tenemos una explicación del Estado marxista, ¿no? Donde el Estado es un órgano o un instrumento de una clase social para oprimir a otra clase social, es decir, ese es otro concepto del Estado, ¿no? Pero aunque sea digamos un órgano encargado de mantener su poder hegemónico sobre otra clase social, el Estado, en este caso el Estado burgués, debe mantener una estructura racional en su funcionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Es necesario que así sea para poder mantener la naturaleza del Estado. Es decir, incluso en ese contexto hay procedimientos, hay reglas, hay elementos de racionalidad sobre lo que puede y no puede hacer un Estado específico, ¿no? Implica pues también esta razón de Estado el análisis de la naturaleza de lo que es gobernado. ¿Cuál es la naturaleza? ¿A qué se refiere esto? El análisis de los sujetos, que son sujetos de gubernamentalidad, es decir, las características específicas de estos ciudadanos, de estas culturas, de estos pueblos, la manera en que se interrelacionan unos y otros, ¿sí? El conjunto de estructuras sociales en las que estos ciudadanos mantienen sus relaciones, etcétera, etcétera. De ahí pues deriva esta concepción del Estado, o de la razón de Estado como una técnica y un arte. Por otro lado, la teoría de la policía, ya hemos comentado un poco, la teoría de la policía supone el análisis de la modalidad general
de los instrumentos de que ésta se sirve. De que esta estructura o de que este Estado se sirve. ¿Cuáles son las características de estos órganos encargados de, ya decíamos, de la previsión, de la vigilancia y en el momento dado del castigo, de la punición, como dirían por ahí, de la represión de los sujetos, ¿no? Temas que vemos, temas que vemos en Vigilar y Castigar, ¿no? Ahora también, como vamos a ver en la historia de la sexualidad, el Estado no se encarga solamente de mantener este dominio político, ideológico, por medio de esta fuerza de la vigilancia, de la represión, de la prevención o la represión, sino también a partir de políticas específicas, es decir, a partir de la creación de dispositivos de vigilancia y de autovigilancia en las diferentes zonas de la vida de una comunidad, que es un poco la hipótesis que estaría en la historia de la sexualidad, es decir, la creación de dispositivos de formación y de vigilancia sobre las prácticas, en este caso las prácticas de la sexualidad, de la cultura que emerge en la modernidad victoriana, ¿no? Es decir, de cómo se estructura la sexualidad, las prácticas de sexualidad, la finalidad de estas prácticas, etcétera, etcétera, y cómo se interioriza eso. Cómo el sexo también se vuelve un elemento, o la sexualidad, por decirlo más específicamente, se vuelve un elemento dentro de esa estructuración racional del Estado. Por eso es muy interesante la lectura de la historia de la sexualidad, justamente, ¿no? Y por eso la vamos a ampliar un poquito este concepto, ¿no? Decíamos, la teoría de la policía supone el análisis de la modalidad general de los instrumentos de que ésta se sirve. En este proceso, y distinguiéndose de leyes divinas, detalla Foucault, lo cito: la razón de Estado, entendido como un gobierno racional susceptible de incrementar el poderío del Estado. Recordemos esto, las teorías políticas realistas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Incrementar siempre el poder del Estado. Si un incremento del poder del Estado implica un incremento de las relaciones de dominio o de las relaciones hegemónicas, ¿no? La razón de Estado, entendida como un gobierno racional susceptible de incrementar el poderío del Estado, pasa por la constitución previa de un tipo de saber. Aquí hay esta relación poder-saber. Cuando hablamos de la genealogía del poder, no podemos desligarla de ese saber, ¿sí?, sobre el que se monta, por así decirlo, ¿no? Y de ese saber que produce, es decir, de ese saber que transforma y que produce. Hay una arqueología del saber, ¿sí? Y hay un funcionamiento de ese saber en tanto estructura de poder. Las disciplinas, piensen, ¿no? Las disciplinas que emergen, que se van legitimando en el siglo XVIII, sobre todo en el XIX, que van descubriendo, por ejemplo, la biología, la genética, todas estas, ¿no? Que van descubriendo diversos aspectos de la realidad que tienen que ver con el hombre, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con la vida del hombre, son fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento, este saber, se legitima y forma parte de una explicación y de una orientación. Así podemos entender, por ejemplo, la historia de la medicina, por ejemplo. Lo que Foucault llama la historia de los sistemas de pensamiento, ¿no? Y todas estas estructuras del saber-poder o poder-saber, que siempre tendrán sentido en la medida de su funcionamiento. ¿Cómo funciona efectivamente tal discurso que se estructura a partir de cierto conocimiento? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Y eso es lo que siempre mueve a sospecha. ¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Cómo se particularizan? ¿Cómo se interiorizan en los sujetos? Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque en el análisis de estos funcionamientos uno puede entender la estructura de dominio.
y eventualmente proponer. No estamos hablando de proponer la revolución. Con esto de la revolución era muy cuidadoso. Pero sí, en términos de una comprensión que permita en principio cambiar los modos de subjetivación y cambiar las prácticas personales y eventualmente ejercer micro resistencias o macro resistencias, focos de rebelión, ¿sí? Frente a esas formas, ¿no? Frente a esos tipos de dominio, ¿no? Frente a ese tipo de saber poder. El gobierno únicamente es posible si la fuerza del Estado es conocida, porque de este modo puede ser sostenido. El Estado, como sabemos también en la teoría política clásica, necesita afirmar continuamente y en todas las regiones, hasta la región más íntima, su poder. Porque los vacíos se tienden siempre a llenar. ¿Cómo podemos explicar, entre otras muchas explicaciones, el asunto del narcotráfico y la violencia? Justamente sobre esa idea, ¿no? Sobre ese principio. Es la creación de un vacío donde la fuerza del Estado ya es insuficiente o simple y sencillamente no hay la presencia de esta fuerza y ese vacío se llena. Y no solamente ese vacío se llena, sino que, insisto, rompe el monopolio de la violencia legítima y ocasiona un mal estructural, pone en entredicho al Estado mismo, ¿no? Incluso se llega a hablar, y esta palabra la hemos estado escuchando durante mucho tiempo en nuestro país, de un Estado fallido, ¿sí? De las características de un Estado fallido. ¿Dónde existe ese Estado fallido? Donde esta estructura ya no está cumpliendo su función. Y también ahí donde hay guerra civil, por ejemplo, que la guerra civil es la crisis, ¿no? La crisis permanente. De hecho, luego ese tipo de decisiones, o sea, por ejemplo, de declarar una guerra abierta contra el narcotráfico, como en México o como en Colombia, no necesariamente depende de que haya una realidad que constate que hay una generalizada crisis de violencia provocada por grupos criminales, ¿no? Sino de esta cuestión como simbólica, o sea, de que en los discursos, en esta circulación de discursos, pues por un caso en particular, a lo mejor por un Pablo Escobar o por un por el Chapo o por el caso del Chapo, que a veces hasta también se magnifica, porque también ahí están esos procesos involucrados, ¿no? De los medios de comunicación, pues pareciera que el Estado está en peligro, ¿no? Y el Estado retoma estos discursos aún hasta para autolegitimar, claro, sí, para favorecer políticas de tipo como más abarcativas, ¿no? Más autoritarias al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y por ejemplo esta política de policía implica justamente la formalidad de esa fuerza del Estado, ¿sí? Bueno, igual y como pequeña relación respecto a lo que estaba comentando, no me acuerdo en qué texto, pero Foucault hace mención de que técnicamente el crimen es como una especie de utilidad justamente para el Estado, para hacer, por esta cuestión de su legitimación, pero más bien con la sociedad, ¿no? Porque al haber crimen, el crimen de alguna u otra manera mantiene a raya a la sociedad, y esta sociedad necesita del Estado para ser protegida. Legitima. Entonces, dicho de otra manera, al Estado le conviene que haya crimen. Sí, es producto al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sí, es producto y legitima también el ejercicio del poder, ¿no? Y a veces el ejercicio autoritario del poder. No la autoridad, ¿no? Distinguiendo la autoridad del autoritarismo, ¿no? Pero sí, es decir, la existencia de la criminalidad, creo que es una frase que pasa mucho en Facebook y otras cosas, se ve cada rato. Quizás no sé si la frase tenga que ver con vigilar y castigar o el poder y las formas jurídicas, no me acuerdo. Pero es decir, la criminalidad es producto también del funcionamiento del propio Estado. Nosotros tendríamos que entender que la narcoviolencia y el terror y todo esto es producto también de la naturaleza del propio Estado, del tipo de relaciones objetivas que se dan en el que estamos. En este caso, inclusive darle el nombre de crimen o delincuencia organizada
ya lo tomamos o en qué momento se toma ya como normal, ¿no? Que exista una organización, que sea una delincuencia que está